Un mensaje de Dios para su vida. Tú reinas sobre principados. Bien, amado, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta hora de la mañana en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, primer capítulo del Evangelio según San Juan. En el verso, vamos a dar lecturas a un solo versículo, y eso nos va a dar la entrada para poder hablar de este tema importante. Dice el verso 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Amén, amén. Padre de misericordia, como siempre lo hacemos, clamamos a ti, Señor, sabiendo que te necesitamos, sabiendo que nosotros no somos suficientes en nada. No hay suficiencia, no hay autosuficiencia. Tú eres, Señor, el que hablas, tú eres el que adoctrina, tú eres el que trae la palabra, tú eres el que nos inspiras, tú eres el que pone la bendición, Señor, para que tu palabra, para que el mensaje sea de bendición y bendiga a otros. Señor, ayúdanos para sentir que esa bendición está, Señor, sobre tus hijos. Maravilloso Dios, gracias. Bendíganos, bendíganos, bendíganos para estar aptos para bendecir también a aquellos que nos escuchan. Por Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, un día escuché una expresión de un siervo del Señor que decía que si la palabra de Dios no nos toca a nosotros, no va a tocar a nadie. No sé si se entendió la frase. Si la palabra de Dios que nosotros mismos predicamos no nos toca a nosotros mismos, no estará tocando a nadie. No estará haciendo nada, vida en nadie. Porque la palabra de Dios primeramente va para nosotros. Y qué glorioso es cuando eso acontece. Cuando nosotros sentimos, amado, la presencia del Señor, cuando sentimos la inspiración de Dios, cuando nos damos cuenta que ya no estamos hablando por nosotros mismos, que ya no son nuestras palabras, que ya no son nuestras expresiones de todo el tiempo, sino que hay algo diferente, algo distinto, algo que fluye como ríos de agua viva. Gloria al Señor. Eso haga el Señor en esta mañana a través de la palabra que Él tiene para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí en el pasaje de el primer capítulo del Evangelio según San Juan, vemos al Señor Jesucristo en su recorrido. Yo diría, en la búsqueda de conformar su ministerio, en la búsqueda de aquellos hombres que le acompañarían, de que estarían con Él, que andarían a su lado, que serían su ayuda, entre comillas, su ayuda, que serían los que tal vez en el anhelo, en el deseo de tener el apoyo, de tener la fuerza. No olvidemos que el Señor estuvo en carne. Jesucristo vino en carne, se humanó, se hizo hombre y estuvo entre nosotros y habitó entre nosotros. Eso lo decían sus discípulos. Pero para aquello Él tuvo que hacer un recorrido y poder conformar ese grupo de personas, las cuales estarían con Él y serían su compañía, sus compañeros. Llamó a Pedro, llamó a Juan, llamó a Felipe, y Felipe se interesa por llevar a un amigo, por conversarle a alguien y darle a conocer lo que había acontecido con él. De manera que dice que en el verso 43 en adelante, dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y Natanael siguió a Felipe.
Siguió a Felipe para encontrarse con Jesús. Cuando Jesús lo ve, este es el versículo que la palabra del Señor nos ha dado a entender, nos ha dado a conocer en esta mañana. Cuando Jesús lo ve, lo lee entero. Lo ve y sabe lo que había en Natanael. Conoce a la persona de Natanael. Y eso me hace pensar a mí, amado, ¿nos conocerá el Señor a nosotros? ¿Conocerá el Señor nuestra vida? ¿Conocía el Señor antes de llamarnos y cuando nos llamó a su santo evangelio? De la misma manera como llamó a todos estos hombres, a estos 12 que le siguieron, que le sirvieron, con 12 caracteres distintos, con 12 caracteres y genios diferentes uno de otro. Si usted mira la vida de cada cual de ellos, amados, va a encontrar cuán distinto era uno del otro, cuán diferentes eran, y solamente eran 12. Pero el Señor tuvo que congeniar con ellos, y tuvo que enseñarles, tuvo que moldearlos, tuvo que ponerlos en la rueda del barro para darle forma. Y de la misma forma también, de la misma manera nos llamó a nosotros. Varón, varona, hermano, hermana, ¿qué estabas haciendo cuando el Señor te llamó? ¿En qué pasos andabas? ¿Cuál era tu diario vivir? ¿Cuál era tu forma de actuar, de ser en el momento en que sentiste el llamado del Señor? Cuando Dios te llamó a su camino, cuando Dios te llamó a este santo y glorioso evangelio, ¿de qué manera lo hizo? ¿A quién usó? ¿De qué forma lo hizo? Para llamar a Natanael, Dios usó a Felipe. Felipe le predica, bueno, parafraseando, le da a entender que habían encontrado a Jesucristo. Mira la labor de Felipe, el evangelista. Mira la labor de este varón, y por eso se le llama el evangelista. ¿Por qué? Porque hizo la obra del evangelista, hizo la obra de predicar, de entregar, de incrustar la espada del Espíritu en el corazón de Natanael. Y le dice, hemos hallado a Cristo, al Cristo, al que habla la ley, el que habla la ley de Moisés, y los encontramos y está con nosotros, ven. Incrédulo de alguna manera, Natanael mira de dónde venía, de Nazaret. ¿Y de Nazaret podrá salir algo bueno? Amado, Dios bendiga nuestras vidas, Dios bendiga nuestros corazones. Mira, la incredulidad, por a lo mejor mirando, juzgando la ciudad, juzgando el lugar, juzgando lo que ahí se vivía, lo que ahí se hacía, y de ahí, en ese lugar, nace Jesucristo, y Natanael dice, ¿podrá salir algo bueno de ahí? Y Felipe sabiamente le dice, ven y ve, percátate por ti mismo, convéncete por ti mismo, ven. Y obediente Natanael lo sigue, y entonces tiene el más lindo y glorioso de los encuentros con el personaje más importante con el cual nosotros también un día nos encontramos. Entonces, el preámbulo de la palabra del Señor en esta hora de la mañana nos indica qué es lo que hacía yo, dónde estaba. Felipe, dice la palabra del Señor que lo llama a Natanael. Natanael va a Jesús, se encuentra con Cristo. Cuando Jesús lo ve, dice de él, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Cómo lo sabía el Señor? ¿Cómo sabía el Señor que Natanael no era un mentiroso, no era un engañador, no era un embaucador, no era una persona con diferentes características, sino que inmediatamente le declara y le dice, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño? Gloria al Señor, en el cual no hay mentira, en el cual no hay doblez, en el cual no hay doble estándar, en el cual no tiene careta, es un hombre real, un hombre verdadero. Amado, estas acciones a mí me llaman la atención, y me pregunto, ¿podrá decir el Señor Jesús de nosotros lo mismo? ¿Aló? ¿Me estás escuchando? ¿Podrá decir el Señor Jesús de nosotros lo mismo? Al vernos, al mirarnos, podrá decir, este es un hombre verdadero, en el cual no hay engaño, en el cual no hay doblez, en el cual no hay ninguna acción
reprobable, sino que es de verdad un hombre honesto, un hombre veraz, libre de la mentira, libre del engaño, libre de la falsedad, libre de la hipocresía. Hoy día tan común, tan consabida, tan recurrente, que en esta mañana el Señor añada bendición a su palabra, para bendición de nuestras vidas, para bendición de nuestros corazones. Porque hoy día vemos las situaciones de diferente modo, vemos cómo las acciones son distintas, cómo las acciones son diferentes. Bendito sea el amor del Señor. Se ha perdido esa honestidad, se ha perdido esa veracidad, se ha perdido el ser verdaderos, veraces. No recurrimos a la mentira muchas veces, aun cuando llamamos mentiras piadosas, mentiras compasivas. Mentimos para salvar una situación. Pero hay aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, no hay falsedad. Amado, Dios bendiga nuestras vidas, bendiga nuestros corazones. Jesús identifica a Natanael. Y Natanael le dice: ¿de dónde me conoces? Extrañado. Extrañado, ¿de dónde me conoces? No habían tenido nunca un encuentro, no se habían visto jamás. Pero Jesús ya lo conocía, ya sabía quién era, conocía sus características, leyó su vida, leyó su forma, su manera de ser. Y Natanael le pregunta: ¿y de dónde me conoces? ¿De dónde? ¿De dónde? Y el Señor le dice: cuando estabas bajo la higuera te vi. Gloria al Señor. Ese rema bendito del Señor viene a nuestras vidas, amados, y nos hace pensar dónde estábamos nosotros, dónde estábamos, cuál era nuestro hábitat, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestras actividades, cuando el Señor nos llamó a su presencia para bendecirnos, para hacernos hombres de bien. Tal vez no pudo decir el Señor que éramos hombres verdaderos. Tal vez cuando nos llamó, nuestro accionar no era el mejor. A lo mejor nuestra vida era muy deplorable, muy deplorable. Pero gloria a Dios, porque el Señor es un Dios transformador, es un Dios que cambia la vida del ser humano, es un Dios que hace obras maravillosas en cada uno de nosotros, y lo ha hecho. No somos, amados, no somos ni el 10% de lo que éramos ayer, y muchos ya no tienen nada de la vida pasada, y algo otros siguen luchando con sus pasiones, otros siguen luchando con sus dificultades, otros siguen luchando con su carácter, otros siguen luchando con su genio, otros siguen luchando con sus gustos, otros siguen luchando con sus tentaciones, otros siguen luchando con un montón de condicionantes que muchas veces nos apartan, que muchas veces nos separan del amor de Dios, de la misericordia del Señor. Pero Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso, Dios sigue siendo compasivo. A pesar de eso, a pesar de que nuestra fidelidad no es la mejor, nosotros somos infieles, pero Él, ¿qué dice? Tú lo sabes, tú que conoces la palabra del Señor. Nosotros, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, Él permanece fiel, Él es fiel. Gloria al Señor. Por tanto, en esta mañana, Dios añada bendiciones a su palabra. Se glorifique en nosotros, amados. Si ayer no fuimos verdaderos israelitas, si ayer no fuimos verdaderos hombres, si ayer no fuimos veraces, si ayer fuimos mentirosos, engañadores, embaucadores, no sé cuántas otras cosas habían en nuestra vida. Pero hoy día, como somos, lo importante es qué somos ahora. Cuando el Señor nos metió en su taller, cuando el Maestro Divino, como dice Alex Campos, que nos puso en el taller y fue educándolo, fue arreglándolo, fue moldeándolo, fue sacando lo malo y poniendo lo bueno, dejamos de ser los de ayer. Hoy día nuestra vida ha cambiado. Y gloria al Señor, porque aquí en esta mañana, un hombre en el proceso, no te digo un hombre cambiado, transformado en su totalidad, sería ufanarme de decir aquellas cosas, pero un hombre en el proceso, un hombre en el taller del Maestro, donde el Señor usa sus herramientas adecuadas para irnos moldeando, para irnos haciendo mejores. Gloria al Señor. Dios bendiga su vida en esta hora.
bendiga su alma en esta hora. Se glorifique en nosotros, amados, porque debemos ser de esa manera, veraces, verdaderos. Que el Señor bendiga nuestros corazones. No tenemos que ser de doble ánimo. Santiago capítulo 1, verso 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué significa doble ánimo? Que hoy día decimos sí, mañana es no. Que hoy día nos comprometimos y mañana deshacemos del compromiso. Doble ánimo. Y esa persona que se acostumbra a aquello es inconstante en todos sus caminos, en toda su forma de ser, en todo su actuar. Nunca es creíble de alguna forma. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado, hay que dejar esa acción. La palabra del Señor dice que nuestro sí sea así. Nuestro sí sea así. Porque todo lo demás de mal procede. O sea, ya hay intenciones tras eso. Cuando hay ambigüedad, cuando hay dudas en nuestros compromisos, cuando hay un tal vez, quizás, a lo mejor, Dios en esta hora nos haga como Natanael. Hacen falta Natanaeles en nuestro tiempo. Hacen mucha falta esos Natanaeles, esos hombres verdaderos, esos hombres veraces, en los cuales uno puede confiar, los ve. Muchas veces se nos caen los ídolos, amados. Muchas veces sucede aquello. Pero en esta mañana, Dios bendiga nuestras vidas. Nos dé esa capacidad y esa calidad de varón como Natanael para ser hombres de bien, hombres veraces, verdaderos, en los cuales no haya engaño. Que el Señor en esta mañana añada bendiciones a su palabra.